Este libro está sustentado en la pedagogía teológica de algunos padres de la Iglesia Católica, como lo fueron San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, y los cuales, y San Roque. Precisamente estos padres de la Iglesia Católica, muchos de ustedes se preguntarán, más bien recordarán, cómo San Francisco de Asís se considera el santo o el patrono de los animales. Él tiene un cántico muy especial que se llama El canto a las aves, porque cuando era misionero, se sumergía en el bosque y no encontraba personas a quienes pudiera llegar a compartir su diálogo, pero sí llegaban los animales, las aves, los lobos, los conejos, los perros, los gatos, el hermano lobo. Entonces, todos ellos eran nuestros hermanos. Eran el escenario de San Francisco de Asís. Este santo, que al llegar a esos pueblos a predicar, ninguna de las personas a quienes él invitaba a escuchar su plática, nadie le hacía caso, absolutamente nadie llegaba a escuchar el sermón de las aves, sino que solamente fueron precisamente los animales. Ese gran escenario que Dios le colocó frente a él para que pudiera platicarles y llevar el Evangelio a los lugares más recónditos del mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto con derecho animal? Pues tiene que ver mucho, porque el animal, la palabra animal, viene de latín anima, y anima significa alma, es decir, soplo o viento, aliento, es decir, todo lo que respira tiene alma. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, los seres somos animados e inanimados. Son seres animados los que respiran, son seres inanimados los que no respiran. Por lo tanto, el ánima es el principio de la vida. Santo Tomás de Aquino nos hablaba ya desde el medioevo, o desde la época medieval, que el alma se divide en tres grupos: en alma vegetativa, que la tienen las plantas; el alma sensitiva, que la tienen los animales, como Dorian; y el alma intelectiva, que tenemos nosotros, los seres humanos, que respiramos. Por lo tanto, el alma sensitiva e intelectiva, ¿sí?, la tenemos los animales y los humanos, porque respiramos. Por lo tanto, cuando dejamos de respirar, dejamos de tener vida, ¿sí? Dice, ustedes recordarán, de acuerdo a la teología como ciencia de Dios, que en el Génesis Dios le dice a Adán que le dé el nombre a todos los animales. Y Adán, como tenía una ciencia infusa, es decir, conocía la esencia de cada animal, por lo tanto le dio el nombre a cada uno de ellos: perro, gato, caballo, león, tigre, etc. Por lo tanto, los animales están vinculados estrechamente con los seres humanos. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica habla precisamente de que a los animales se les debe de tratar con respeto, con cariño, con delicadeza. ¿Por qué? Porque forman parte de la creación de Dios. De manera que el storytelling se refiere a una historia de vida, o es lo que significa. ¿Y la historia de vida de quién? En este caso, de Dorian. Dorian es un perro fox terrier que tiene 10 años de edad, y cada una de sus vivencias, desde cachorra hasta su adolescencia y ahorita su adultez, ha tenido una vida que enmarca claramente cuáles son los derechos de los animales.
hay muchas posturas también que dicen que, bueno, los animales no tienen derechos, porque si tiene derecho un ser vivo también tiene obligaciones, y no es correcta esa aseveración, toda vez que hay seres humanos que tienen derechos y no tienen obligaciones, como en el caso de los discapacitados. Ahora bien, por lo tanto, los seres vivos, los seres vivientes tienen derechos, y esos derechos son precisamente, ¿sí?, los básicos derechos, e incluso tiene también un cerebro, y ese cerebro, con ese cerebro también tiene una capacidad cognitiva que ya la ciencia norteamericana nos ha develado, y en este caso también cito a Judith Drever, quien es una especialista científica canina en este aspecto, en relación precisamente con la cuestión cognitiva de la cual nos hablaba el psicopedagogo Jeremy Bruner, quien fue el fundador de este paradigma cognoscitivista que nos habla de las cuestiones o las capacidades mentales de los seres vivos. Él se basaba en la cuestión de los alumnos, ¿sí? Y en este caso, por eso hablo de una pedagogía, y hablo de la pedagogía teológica para hacer referencia a la creación. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestro Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, como la mayoría de los códigos civiles, e incluso desde la Edad Media, con el triunfo de la Revolución Francesa, con el Código Napoleónico, como desde la modernidad se ha considerado a los seres como los perros, los han considerado cosas susceptibles de comercio, susceptibles incluso, de ahí viene el maltrato y la violencia hacia los seres vivos. Dice, bueno, maté a tu perro, te lo pago con dinero o te compro otro. Y no se trata de eso. Ese es el mal entendimiento de considerar a estas criaturas como cosas, porque no son cosas, son los seres vivos. Los perros no son cosas, son seres vivos, ¿sí? Y no lo digo yo, y no lo dice la ciencia lo dijo mucho después. Si ustedes se van a la fuente original, es el Génesis el que nos da cuenta. Cuando se hizo la creación, Dios dijo, y hágase los animales domésticos, salvajes, seres vivientes. Entonces ahí él les dio en la categoría de vivientes, es decir, seres vivos. Pero el hombre, a través del racionalismo y del modernismo mal entendido y del humanismo mal entendido, en el que solo fija su mirada en el hombre, ¿sí?, vino precisamente a generar con el abuso hacia las criaturas y hacia sus semejantes la violencia en todas sus aristas, la violencia de la cual hoy nos quejamos, la violencia a los seres vivos a cualquiera, la violencia hacia la juventud, la violencia hacia la tercera edad, la violencia hacia los hombres, la violencia hacia las mujeres en todas sus aristas. Entonces hoy en día, sí, nos preguntamos y nos cuestionamos mucho sobre la violencia, pero ¿qué hacemos nosotros frente a la violencia si desconocemos esta parte tan importante de la pedagogía teológica, que desde la educación jurídica forma parte de la formación, ¿sí?, de la formación de los discentes y sobre todo también de los docentes? Porque si solamente nos quedamos como juristas en las normas, sin la cuestión multidisciplinaria, bueno, pues entonces, en este caso, vamos entonces a continuar con muchos casos en juzgados, en los tribunales, en los ministerios públicos, sin que se resuelvan. Y las desapariciones y toda la violencia que se genera es precisamente por la falta de valores, por la falta de una formación que solamente la educación, ¿sí?, ¿sí?, no solamente en las aulas, no solamente en la familia,
en la cuestión social. Los medios de comunicación, ¿sí? Ustedes, los medios de comunicación, que son una parte muy importante para difundirla a la sociedad, para que conozca la sociedad. Yo felicito a quien pues escucha esta charla en esta plática de presentación del libro en este medio de comunicación interesado, pero yo creo que todos los medios de comunicación deberían de estar interesados en este tipo de pláticas y darse la oportunidad de difundirlas. ¿Para qué? Para contribuir desde esta perspectiva, ¿sí?, para bien de la sociedad. A lo mejor no vamos a hacer un cambio al 100%, pero con una persona que escuche este tipo de información y la difunda y se replique, es precisamente lo que va a lograr a lo mejor que algún joven, que alguna niña, que algún niño, que algún adolescente, que algún adulto, que alguna persona de la tercera edad trate mejor a los seres vivos, a los animales, pero sobre todo, ¿sí?, se haya esa conversión en su ser para decir, necesito ayuda, me hizo reflexionar y disminuya la violencia en cualesquiera de sus aristas. Estas pláticas que se dan en el Instituto de Ciencias e Investigación en Legislación y Jurisprudencia, del cual soy fundadora y directora general, estas pláticas son de naturaleza gratuita. No hay un costo, tampoco hay una cuota de recuperación, al contrario. Con mucho gusto yo recibo en esta casa de estudios a cualesquiera miembro de o grupo de la sociedad. Los grupos de la sociedad son la familia, los jóvenes, la escuela, medios de comunicación, autoridades civiles, organizaciones, etc. Porque a todos nos interesa que haya una mejor calidad de vida, pero para que la haya y después nos estén quejando que porque hay mucha violencia, que porque no sé, que porque me cobran, porque hay que tomar interés cada día un poco más y hay que ser protagonistas, ¿sí?, protagonistas de un verdadero cambio que suscite no solamente legalidad y constitucionalidad, sino una arista de justicia. Entonces yo con esto los invito también a adquirir, a que conozcan el libro Storytelling en el currículo de Derecho Animal, que es precisamente una oportunidad para que se den cuenta desde cerca cómo precisamente este tipo de, no solamente de información, sino también es una cuestión de formación, que es muy importante para todos. Yo soy su amiga Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, soy académica, también he desarrollado mis estudios científicos académicos de elaboración de libros, de revistas especializadas, pero con una evidencia sustentada también en la profesionalidad y también en la práctica profesional, en algo práctico. Por eso se llama storytelling en el currículo de Derecho Animal, es decir, historias de vida en el currículo, dentro de los planes de estudio del doctorado en Literatura y Crítica Jurídica Contemporánea y de la maestría en Jurisprudencia en Derecho Animal, porque todas las ciencias convergen y todas deben estar unidas, así como nosotros los seres humanos. Destacar la empatía y la defensa hacia los animales es primero también tener interés en este tipo de pláticas. Muchas gracias y quedo atenta para preguntas y respuestas. Continuamos aquí con la doctora Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, quien nos ha compartido lo que es este libro Storytelling en el currículum de Derecho Animal, y acompañada con el perro Dorian, pues nos estaba platicando sobre esta publicación novedosa. Adelante con las.
Sí, ¿qué nos puede decir al respecto de estos derechos animal que mucha gente desconoce, pero ahora con las nuevas reformas hacia pues el bienestar animal, qué nos puede decir al respecto? Bien, sí, les comentaba precisamente este libro está fundamentado en el storytelling, en la historia de vida de Dorian. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver unas imágenes, sobre todo, hay un contexto y hay un contenido y un continente. El continente es precisamente el sustento, la pedagogía teológica. Porque para hablar de derechos hay que hablar primero de quién se está hablando, de qué sujeto de derechos. En este caso del animal, se habla del animal. El animal viene del latín anima, que significa alma. Alma quiere decir soplo, aliento, es decir, todo lo que respira. De modo que al tratarse de este ánima que respira, nos estamos refiriendo a un ser vivo. Así. Y si es un ser vivo, por lo tanto, tiene derechos. Este storytelling inicia precisamente pues, con esta serie de facultades sustantivas o derechos que tienen los animales. Todo animal, en este caso, les voy a hablar de Dorian. Es la limpieza bucal, la alimentación, que son derechos básicos. Derecho al cariño, al esparcimiento, a un juguete, pues si ustedes observan, son varios las imágenes que nos dan cuenta, por ejemplo, aquí al convivir con otras especies. Claro. Eso también es muy importante para ellos. Otra de las cuestiones es el tener una nacionalidad. Actualmente los aviones ya permiten viajar con los animales. En este caso, mi Dorian ya viaja, ya hizo su primer viaje y por su derecho a la nacionalidad es el que es importante hacerlo notar. Aquí, como ustedes ven, tiene el derecho al esparcimiento. Aquí está en una lancha. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí tiene otro de sus derechos, pues es precisamente al buen trato, al cariño. Eso es algo muy importante. Y eso tiene también que ver con la cuestión no solamente de la Ley de Bienestar Animal de Tlaxcala y como política pública internacional, que ha generado que todos los estados de la República Mexicana, en este caso voy a hablar de México, no de los países, Dorian ha generado, ¿verdad?, que todo el mundo haya legislado en materia de derechos de los animales, sino que también hay que armonizar las normas y la interpretación es muy importante. En este caso yo sostengo, y ahí mismo se puede notar como en el Código Civil del Estado de Tlaxcala y de muchos otros, ¿sí?, todavía a los animales se les considera cosas y el tratamiento se les otorga un tratamiento de bienes muebles, semovientes. Entonces, eso es una manera incorrecta de nombrarlos, toda vez que mucho antes de la ciencia moderna, mucho antes de eso, existía el medioevo, y mucho antes de eso la antigüedad, y mucho antes de eso vámonos al primer fundamento que nos habla de que los animales son seres vivos y tienen derechos. Es precisamente el Génesis. Ahí nos dice, cuando se hacen los animales domésticos, cuando Dios hizo los animales domésticos e hizo los animales salvajes, dijo, y háganse los demás seres vivientes. Y ahí, con esa palabra, les dio la calidad de seres vivientes. Y sí son seres vivientes porque tienen un alma, respiran. Cuando deja de respirar, deja de tener esa alma. De hecho, una responsabilidad tener un animal, en este caso un perro, que además mucha gente ha visto que cuando también están en sus últimos momentos,
también lloran. O sea, los perros ven a su dueño y aunque le den no sé, la inyección letal por alguna enfermedad, lanzan sus lágrimas. ¿Por qué? Porque creo que, como el dicho dice, el amigo del hombre y fiel. Un perro siempre va a ser fiel a cualquier persona, pero obviamente quien se hace responsable de ese animal, pues lo tiene que cuidar, lo tiene que alimentar, lo tiene que a todas partes acompañar. Hace poco alguien se acercó con nosotros porque pues a su perrito lo habían atropellado y querían que, bueno, pues las autoridades, esa persona que atropelló al perrito, pues se hiciera responsable de este accidente. No es el único hecho, apenas hay otra situación en un municipio donde un policía atropelló a un perrito y sabe que lo despidieron del ayuntamiento. O sea, de hecho también tiene cargos porque pues estos animalitos, o sea, también ya tienen derechos ante la sociedad. Sí, yo creo que el reconocimiento ha llegado muy tarde, bueno, ha llegado, ¿verdad? Porque ha habido ahí una polémica entre que si tienen derechos y no tienen derechos, porque cuando se habla de derechos se tiene obligaciones y no es del cierto eso por regla general. ¿Por qué? Porque siempre hay casos de excepción. Por ejemplo, las personas con discapacidad tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Así igual, al ser seres vivos, estos son seres vivos, tienen derechos, no necesariamente deben tener obligaciones y efectivamente sienten. E incluso voy a decir algo importante, si nosotros vemos que un animal está enfermo y todo, pues hay que hacerlo lo más prudente posible para salvarlo, ¿no? Para darle, para apoyarlo, para ayudarlo. Como dice, efectivamente sí vi la noticia esa del perro que fue atropellado. Incluso recientemente salió otra noticia de un caballo que lo utilizaban para cargar y quedó desmayado ya de tanta carga en su lomo y una mala vida que le daban, un maltrato. Pues también yo creo que eso es muy importante, ser responsable, pero por eso es muy importante este tipo de pláticas para ver, primero, tener la conciencia de decir tienen derechos, pero también que están fundamentados, es decir, que hay un texto normativo. Bueno, pero también saber qué es lo que puedo hacer y ante quién debo de acudir, ante qué autoridad, qué medios de defensa debo de hacer, porque no solamente nada más quedarnos con la empatía, decir sí, efectivamente, vamos a apoyarlo, sí, pero ¿a dónde hay que acudir? ¿A qué autoridad ministerial o fiscal? ¿A qué autoridad administrativa? ¿Cuáles son los pasos? De hecho, por eso estas pláticas pues retroalimentan bastante para que la ciudadanía conozca, ¿verdad? Y se entere y pues también pueda pedir de cierta manera pues orientación, ayuda. Yo dejo aquí a mi teléfono celular, el 246-125-9588, cuando aparezca así algún caso de alguna mascota, con mucho gusto le podemos dar la orientación para que pues se protejan a sus peludos o a cualquier animal, en este caso un caballo, un burro, un gato, una ardilla. Todo eso tiene una razón de ser y se puede realizar pues una defensa adecuada para que el culpable no quede impune. En este caso también vemos ya campañas de adopción de animalitos que, bueno, están pues al olvido y que muchas autoridades, son pocas, ayuntamientos o de comunidad pues están haciendo estas campañas de adopción, pero que realmente vuelva a lo mismo, se hagan responsables de aquel animalito que adoptan. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque incluye muchas cosas. Incluye no solamente la alimentación, incluye el veterinario, la desparasitación, las vacunas en contra de la rabia, el moquillo, todo lo que implica, ponerle atención, sacarla a pasear, porque entienden, implica cortarle las uñas, revisarle las orejas. No nada más es tenerlos ahí en una jaula o en la azotea, porque muchas veces sí es cierto, los tienen en la azotea y ahorita con este calor tan fuerte,
no solamente es adoptar por adoptar o caer en el síndrome de acumulación, ¿no? de mascotas, sino que pues es brindarle una vida pues digna, y digna solamente es respetar sus derechos básicos, nada más. Eso es algo muy importante, también sin caer en la exageración, ¿no? Porque toda virtud se desvirtualiza cuando se cae en la exageración. Es como los vicios, ¿no? ¿Sí? Sí. Se vuelve vicio un placer o se desvirtúa cuando se cae en la exageración. También vemos animalitos que son acompañantes de personas con alguna discapacidad, como ciegos, y que los animales pues los llevan e incluso cargan hasta con su medicamento, pero son pues perritos adiestrados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ese es un punto muy, muy importante e interesante, porque ahí hablamos de que el animal ya está ejerciendo una labor, ya está ejerciendo un trabajo. Aparte tiene una educación, un adiestramiento especial. Yo soy de la idea, y ahí hago hincapié en la importancia del campo científico en vinculación con el jurídico, en que los perritos de la calle vemos que hay de diferentes, incluso hay razas, porque hay huskies, yo me he encontrado muchos, hay huskies, hay labradores, me he encontrado, deberían de ser canalizados, ¿no? Deberían de ser canalizados a un refugio grande aquí en el estado de Tlaxcala, en donde a cada uno se les detecte esas habilidades para las cuales nacieron y sirvan de apoyo, pues no solamente a las personas con alguna disminución, con alguna discapacidad, ¿no? Sino que también, por ejemplo, hablaba ahorita en la charla de la cuestión de la violencia, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Hay mucha violencia en sus diferentes aristas, ¿no? La vemos, si alzamos una piedra, ahí está. Entonces yo creo que para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y adultos sería muy bueno que pudiéramos hacer que se responsabilizaran en esa parte, o que hubiera ese acompañamiento también de los padres de familia, para que a los perritos se les pudiera adiestrar, educar y formar en una cierta habilidad y sea un compañero de vida para los adolescentes, los jóvenes, las niñas, los niños y los adultos. Algo que pediría, bueno, a los gobiernos, porque pues ya hay leyes para la protección de los animales, pero también vemos muchos perritos en el abandono, muchos perritos. ¿Qué sería factible que en el estado hubiese, no sé, algún lugar donde fueran a dar estos animalitos, o las asociaciones que rescatan a estos animalitos? ¿Cuál sería la petición? Bueno, pues la petición implica una colaboración holística, porque si bien es cierto, ya tenemos en Tlaxcala la coordinación de bienestar animal, tenemos ya como autoridad administrativa, creo que tendría que haber un hospital, pero un hospital público que diera atención a estos animalitos de calle. Y si no tenemos hospital público, sí que ahorita se encargue, me parece que hay un área de salud que se encarga de la cuestión canina, que se venga a dar una revisada por colonias y que pues se vacune a los animales, que los puedan revisar, porque incluso si nosotros vemos aquí en Sabinar, en Loma Bonita, hay muchos pobrecitos que están sin bañar, sin vacunar. Porque eso puede generar, aparte de que tiene enfermedad de los caninos, pueden generar hacia afuera, ¿no? Hacia los demás seres vivos, no solamente nosotros los humanos, sino la naturaleza en general. Ahora, esa es una primera petición, ¿sí? Que se encargue la autoridad sanitaria de venir a vacunar a los caninos.
que también haya, pues por parte de la autoridad administrativa de aquí del bienestar animal o del observatorio animal, me parece que hay que, pues se haya algunas brigadas para que los puedan, pues bañar, los puedan limpiar, puedan tener aseo esos animalitos, porque pues ya no vamos a hablar a lo mejor de que haya una infraestructura grande, porque por eso es de mediano, a lo mejor de largo plazo, no, sino algo de corto plazo, algo que pueden hacer ahorita las autoridades, a lo mejor la autoridad municipal en coordinación con las comunidades o las delegaciones aquí mismo de Tlaxcala, con el gobierno, con todos los poderes, no hay que dejar fuera a nadie, las organizaciones civiles, la escuela, todos, que haya una organización, pero que salga de la autoridad, vacunarlos, revisarlos, que tengan un baño digno, o sea, crear como un espacio, incluso en el mismo, pues ahora sí que ahí, así mismo, ¿no? Afuera, en el espacio público. ¿Por qué? Porque ellos andan ahora en el espacio público, en el centro de Tlaxcala, andan fuera. Qué bueno que ya no los están incinerando, qué bueno. Eso es muy importante, que ya no los agarra la perrera y los mata, los incinera, qué bueno. Pero entonces ahora hay que cuidar también, hay que cuidarnos todos y hay que cuidar también a ellos, hay que cuidarlos. No solamente alimentarlos, porque bien nosotros podemos ir a alimentarlos, sino también brindarles esa otra parte de la salud. Estas vacunas de la esterilización de los perros, o más bien de las perras, para no dar más vida a perritos o a perritas que finalmente son abandonados y que no son atendidos, y que esto se da más en las comunidades, en los pueblos, donde pues la mayoría de cachorros de perritos pues se plantan en las plazas principales de los municipios y pues nadie los ve, nadie los atiende, pero porque no existe esa cultura. Entonces debe de haber, para empezar, una detención de desarrollo, de seguirse produciendo sin alguna responsabilidad. Sí, eso es muy importante, lo de las vacunas. Y también, déjeme también comentarle que eso es por un lado, por el lado de la cuestión de la población, pero por el lado de la cuestión, no tanto a veces ya de poblaciones, sino en las ciudades también, a veces también a los animales se les agarra como un punto o un objeto de comercio. No se les trata como seres vivos, sino que agarran y que la perra traiga muchos cachorros, y esos cachorros los venden, etcétera, y eso también es un inconveniente, porque porque también la perra, por ejemplo, la perra que esté criando, la agarran como un objeto comercial, ¿no? Entonces esa parte también es algo muy importante, porque incluso hay gente que tiene desde pequeño, ¿no? Los cachorros bonitos, nada más crecen y empieza el abandono. Entonces yo creo que también la esterilización, o más bien iría también en esa parte, ¿no? Que los dejen, los respeten en ese sentido, a lo mejor una camada, 2 camadas, pero que no los agarren como objeto de comercio. Eso también yo lo pido, lo solicito, que trabajemos mucho también en esa parte, que no sean objeto de comercio, porque si no van a terminar como los animales de granja. Así es. En este sentido, doctora, usted mencionaba las funciones del Estado, el legislativo, recientemente en el Congreso de Tlaxcala, a través de la diputada Bocardo Phillips, pues mencionó que exhorta a los municipios a que pues inicien con lo que es la CURP de los animales, un sondeo o un sondeo poblacional de las especies de compañía, mismos que son seres sintientes. Sin embargo, un exhorto, ¿qué tan trascendental jurídicamente puede ser? Porque por lo menos podemos ver que al menos el Ejecutivo, tanto el estatal como el municipal, que es en el caso de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar, pues desde que estableció su parque temático aquí en la ribereña, pues hay áreas designadas para que los animales puedan estar libres y puedan acceder
a un área de alguna forma vigilada por los mismos dueños. Inclusive aquí, próximamente en Loma Bonita, en lo que es el Parque Hundido, pues se está adaptando una cuestión de un parque animal, misma que me imagino el presidente capitalino Alfonso Sánchez estará inaugurando quizás en los próximos días, pero esto como parte nuevamente de un programa federal, un programa estatal de la gobernadora Lorena. Sin embargo, destaco esta parte porque Alfonso pues fue el que en algún momento se desempeñó en infraestructura, y este tipo de esquemas de obras, pues ante todo toman en cuenta este tipo de poblaciones. Pero a lo que voy es, en el sentido judicial, tuvimos una plática con el magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación en Querétaro, Alberto Osorio Rosado, quien mencionaba que como juez penal, de alguna forma, para no abusar mucho de esta figura punitiva, trataba de respetar este esquema de reinserción social. Entonces lo que veía en alguno de algunos que estuvieran purgando una pena, les notaba cierto talento con los animales, e inclusive implementó un programa de que esta persona educara a los animales y los llevara a los mismos centros penitenciarios, porque al final él notaba que veía un cambio, una sensibilización de las personas que están en condiciones, pues pudiéramos decir, infrahumanas, y que el hecho de que vieran esta dinámica con los animales, pues los hace conscientes de alguna forma de volverse a sensibilizar a la sociedad. En este sentido, ¿qué nos cuenta, doctora? Bueno, primero que hay mucha capacidad por parte de, efectivamente, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, pues su función es legislar las normas, y efectivamente los exhortos, todas las cuestiones que haga, hay tres funciones muy importantes: la legislación, la fiscalización de los recursos y la cuestión social. Entonces yo creo que ahí, en cuanto al exhorto, es bueno el exhorto, pero también yo agregaría que también pues que vaya acompañado con la cuestión social, de algún acercamiento, alguna partida presupuestal que haya ahí especial en la ley de egresos. Sí, en la ley de egresos, que hay una partida presupuestal precisamente también para los CANDE, ¿no?, por parte del legislativo. Ahora, en el Ejecutivo ellos ejecutan, su función es ejecutar tanto a nivel municipal como a nivel de gobierno, efectivamente realizan con el presupuesto que tienen para diferentes actividades que tienen etiquetadas. Entonces ahí está la experiencia de la infraestructura, ¿no?, para poder hacer un inmueble, ¿no?, grande, un hospital público, un refugio público, algo digno para los seres vivientes de aquí. Y ahora, esa parte que usted comenta del magistrado federal, esa parte le voy a decir que esa parte es muy antigua, no es novedosa. Ya en Estados Unidos hay antecedentes de esta cuestión de que pues a los perros, ¿verdad?, a los presos, efectivamente, para que despierten esa sensibilidad, los hace que cuiden a los perros, que tengan una mascota. Incluso hay películas sobre eso. Pero ya el sistema del common law en Estados Unidos y en Inglaterra, verdad que este programa judicial ya es de muy antaño, y aquí prácticamente pues México viene a darle una copia significativa, y es importante, no digo que no, es importante. Sin embargo, aquí hay otra cuestión también interesante. Yo creo que la función judicial en la cuestión de reinserción debería de tomar en cuenta a la ciencia de la salud. ¿Y por qué? Porque no solamente con los perritos o con los gatitos se van a mejorar los delincuentes. Hay asesinos seriales, hay gente que no entra a la reinserción. ¿Por qué? Porque también tiene detalles en su conducta psicológica y psiquiátrica.
Entonces requiere de un tratamiento especializado, psicológico y de naturaleza psiquiátrica. Que no nada más con los animales, bueno, los animales no van a hacer milagros tampoco con las personas delincuentes, por eso no se ha logrado la reinserción. Creo que siempre le he abonado a este punto total tan importante y que lo dejo ver en uno de mis libros, que para que haya realmente una reinserción hacia la sociedad de los delincuentes, no solamente debe haber acercamiento hacia los animales, sino también un tratamiento que vaya más allá, la sentencia, que vaya más allá, la ejecución de la sentencia, que vaya hacia el tratamiento psicológico y psiquiátrico de los delincuentes, porque si nada más nos quedamos con las normas, no se avanza, vamos a seguir igual. Y vamos a seguir mirando, como lo dije hace un momento, vamos a seguir mirando la violencia en sus diferentes aristas. Los animales, claro que nos ayudan, sí, nos ayudan, pero tampoco van a resolver los problemas que de acá, de la mente, pero, y de los sentimientos. Sin embargo, tengan los humanos. Sin embargo, hemos visto en la vida real, mucha gente pues olvidada, de calle, dijeran por ahí, pero que sin embargo siempre se hacen acompañar de un animalito, un perro, o por lo regular no 1, 2 o 3 perros que los acompañan y que ellos se ven pues a lo mejor olvidados de su familia, de su esposa, de quien sea, y que se cobijan de estos animalitos que finalmente psicológicamente, como usted bien lo dice, es un estudio que poca gente, pocos profesionistas o no sé, lo han hecho a estas personas olvidadas y que también tienen adicciones, pero que mantienen ese acompañamiento de estos animales. Sí, efectivamente, esos a los que yo llamo los invisibles, los que callan, los que no tienen voz, los que están olvidados de la mayor parte, a veces de la demás sociedad. Estos animalitos, estos seres vivos como los perros, los burros, efectivamente son de mucha compañía. Bueno, a veces para la gente, incluso la gente de la tercera edad que tiene un animal, vaya, le ayuda muchísimo. Pero pues por el lado que me comentaba aquí Alejandro, del lado de la reinserción, yo creo que ahí hace falta un poquito, ya es un poquito más de profundidad en ese aspecto. En este punto que toca, doctora, la normalización de la normalización del maltrato es la antesala de la violencia. Ahora, en elecciones vimos en otros estados, afortunadamente no en Tlaxcala, pero en otras partes, como políticos del Partido Verde Ecologista pues le disparaban a un perro solamente por entretenimiento. Otro, en Ciudad de México, pues alguien agarró a un perro y lo arrojó un caso donde se hace el chicharrón. Finalmente, nosotros en Tlaxcala pues todavía nos debatimos el derecho cultural de lo que es quizás la tauromaquia como patrimonio inmaterial, pero también ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte que justamente indica que se prohíben peleas de gallos y corridas de toro, siempre y cuando se maltrate al animal. Entonces, aunque la pregunta específica es, la sociedad ya está normalizando el maltrato y por eso hay una violencia pues exacerbada en el país. Bueno, ahí es algo muy interesante y comento. Primero, los seres humanos, todos nosotros, todos los seres humanos, ¿sí? Por regla general, en donde nos encontremos, en educación, en la cuestión judicial, en la cuestión administrativa, en donde nos encontramos, siempre vamos, somos susceptibles pues de estrés, de lo que es la vida en sí, ¿no? De cansancio, etc. Bueno, pues todas estas cuestiones tan normales
efectivamente pueden minimizarse con alguna cuestión de empatía hacia los animales. La otra parte que usted comenta, que gente que, y ya ahora sí que de cualquier partido, ahora sí que de cualquier partido, de cualquier empresa, llámese como se llame, ejerzan ese tipo de violencia hacia los animales, que los agarran y sin ningún, sin ningún temor, sin ningún sentimiento, los arrojan hacia los casos de grasa hirviendo, porque sí me tocó verlo en la televisión, o como usted dice, les disparan así, es porque hay algo que les falta que se llama empatía. Pero esta cuestión de empatía tiene que ver con un problema psicológico o psiquiátrico en el lóbulo frontal derecho o en el lóbulo frontal izquierdo. Nosotros los seres humanos tenemos dos, ya como bien sabemos, tenemos los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho y el izquierdo, ambos tienen una función. Uno es de las emociones, de los sentimientos, y otro es más frío, ¿no? Más matemático, más... por eso cada quien elige, yo creo que también ahí su profesión o su oficio, debido a la habilidad que cada uno tenga. Bueno, pues este tipo de conductas de acción u omisión que sancionan las leyes penales, ¿sí? Como el asesinar a un animal, a un ser vivo, a cualquier ser vivo, ya se me sea un perro, un gato, un hombre, una mujer, una niña, un adolescente, todo eso tiene que ver con cuestiones psicológicas y psiquiátricas, pero, ¿sí? Esto tiene que ver ya un poquito más profundo con algunos, porque si nosotros los humanos convivimos con un animal y todo, y nos hacemos pues más sensibles y todos nos ayudan, bueno, somos personas pues de cierta manera, gente que no presenta ese tipo de trastornos, pero hay trastornos psiquiátricos y psicológicos que vienen en el manual, en un manual norteamericano, que vienen precisamente muy bien diseñados, que son trastornos de la conducta y de la personalidad, que se tienen que pues tratar con especialistas de la ciencia psicológica y de la ciencia psiquiátrica. Y ahí es ahí donde debe de entrar la mayor inversión del Estado en la cuestión de la salud, pero psicológica y psiquiátrica, y en todos los niveles. ¿Cuál sería el mensaje para pues la ciudadanía en este aspecto de pues que los animales también tienen derechos, y en esta síntesis de todo este tema, cuál sería el mensaje? El mensaje para todos los ciudadanos de Tlaxcala es que primero quiero darle una felicitación y reconocer a toda la ciudadanía del estado de Tlaxcala, a todos los ciudadanos de Tlaxcala. Reconozco que aun cuando somos una cultura torera, somos una cultura cuyo origen del toro viene de allá de Europa, de España, y que sí hay un maltrato. Es importante conocer siempre la naturaleza de lo que se está hablando, de cuál es la naturaleza. Por ejemplo, si se habla de un perro, de un toro, de un caballo, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Porque a lo mejor un burro tiene una función para cargar, ¿no? Y decimos, ay, pobre burro, va cargando. Bueno, pero esa es su función, o sea, aguanta su cuerpo, no así un perro. Entonces, es importante primero que la sociedad esté informada. También hago un llamado a los demás científicos, no solo pues de este lado yo que soy científica del derecho, no, sino a los científicos veterinarios, a los científicos de la biología, que también nos vinculemos todos precisamente para que la sociedad esté informada, y que la sociedad también tenga conocimiento y tenga también, o sepa que aquí en el Instituto de Ciencias e Investigación en Legislación y Jurisprudencia tienen una puerta abierta. Toda la sociedad de Tlaxcala y de otros estados tiene la puerta abierta para venir a informarse de manera gratuita, ¿sí?, de estas pláticas,
de estas pláticas sobre los derechos animales, porque los derechos animales no son un listado o no es un checklist, ¿no?, de derecho a la comida, al baño, al lavado de dientes. No, ya como vemos, el derecho animal, ¿sí?, trasciende la esfera de la mente, del alma y del corazón también de los demás seres vivos como nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta entrevista. Si quieres anexar algo, bueno, Sí, desde nuestras diferentes plataformas, esperemos que toda esta información, sea de mucha, fortalezca también el conocimiento de toda esa gente que, pues tiene muchas dudas y que tiene un animalito en casa y que tiene un perrito principalmente que cuidar, y la obligación, y que muchas veces sí se acercan y dicen, ¿cómo le puedo hacer a esto? ¿Cómo? Bueno, pues aquí tienen a especialistas en este cuidado animal. Claro que sí, les dejo mi número de teléfono, sí. Es el 246-125-9588. Me llamo Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, aquí está Dorian. Estamos muy contentas aquí de recibirlos en el Instituto de Ciencias e Investigación en Legislación y Jurisprudencia cuando ustedes gusten. ¿Alguna página de Facebook? Sí, tenemos la página de Facebook, viene ahí Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, o también las iniciales del instituto, que es INCIL. Estas iniciales también las van a poder encontrar, ahí vienen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y algunas otras, Trends. Ajá. Que nos pueden también ahí encontrar. Con estas iniciales aparecemos INCIL, o bien con el nombre de Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco. Ahí también están nuestras redes sociales al servicio de toda la sociedad, para que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto háganoslo saber, y también les orientamos de forma gratuita. Sobre todo, ¿para qué? Para que juntos, tanto sociedad como educación, como autoridades civiles, de gobierno, administrativas, judiciales, legislativas, etcétera, municipales, de comunidad, tengan también herramientas, se acerquen aquí a nuestro instituto y seamos todos protagonistas de la formación y de la información para la sociedad de Tlaxcala. Pues muchas gracias, y estamos en comunicación, y a todos nuestros seguidores, pues estamos aquí transmitiendo desde la delegación del Sabinal, el Instituto de Ciencias e Investigación en Legislación y Jurisprudencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, a la orden, quedo atenta entonces. Ok, muchas gracias.